Estamos con Ricardo Zárate, jubilado del sector metalúrgico, recientemente juró como abogado y un actor protagonista fundamental de los hechos acontecidos en la semana trágica del 95. Ricardo, ¿cómo veías el contexto social, económico, político de aquellos años y cómo lo visualizás hoy? ¿Hay algún parecido? ¿Se puede trazar alguna posibilidad de similitud? Bueno, los que me precedieron en la palabra de alguna forma así lo marcaron cuando dijeron que casualmente la represión que hoy se ve en las calles nos hace recordar aquella época. Y sí, la política que hoy se está implementando es la misma que se produjo en aquella década del 90 cuando pasó lo de Víctor Choque. En realidad es un tema que evidentemente me preocupa en forma personal, pero que de alguna forma lo he vivido y siempre intenté dentro de la organización marcar realmente que ese rumbo, si se toma de alguna forma, podría suceder de nuevo realmente si siguen con esta posición de reprimir a todos aquellos que reclaman por su derecho. Aquella Semana Santa aconteció una serie de hechos violentos. Esta situación marcó sin lugar a duda la historia fueguina. ¿Se podría decir que es el hecho más lamentable que tuvo la historia del movimiento obrero? Sí, como lo dije recién, de alguna forma es un hecho que no tendría que haber sucedido nunca, pero sucedió. Sucedió porque casualmente en los reclamos que hacíamos ante el cierre de dos establecimientos, que eran dos fábricas que no pagaban sus indemnizaciones a los trabajadores después del cierre, evidentemente produjo una situación muy incómoda donde los trabajadores tuvieron que tomar las plantas, producto de esa violenta actitud de parte del sector empresario de no respetar los derechos que tenían y de alguna forma después la orden judicial de desalojar en la forma tan violenta que se hizo y que tuvo una gran repercusión producto de que había medios nacionales y que de alguna forma se pudo divulgar en todo el país lo que pasaba. Quizás en aquel momento eso fue un hecho histórico porque de alguna forma fue el primer muerto en democracia y que de alguna forma marcó un inicio de que el Estado de alguna forma, más allá de que estamos en democracia, actúa muchas veces sin pensar, sin importarle realmente lo que están reclamando los trabajadores y responde solamente para aquellos intereses que realmente no son los nuestros. ¿Crees que finalmente se hizo justicia o hubo alguna parcialidad en torno al fallo de la sentencia judicial? Yo lo que vi que se persiguió a los sectores de los dirigentes gremiales. No hubo responsable político en ese caso. Se quiso juzgar a un dirigente de la UON que no tuvo eco producto de que casualmente la incitación a la violencia la había producido la misma policía en la puerta de Continental. Fue la que produjo que toda la gente estuviera en la calle e inclusive toda la ciudadanía apoyando esa movilización, que hubo aproximadamente 15.000 personas en Ushuaia y 10.000 personas en Río Grande movilizándose en una época donde todavía las fábricas estaban cerradas y que eran muy pocas las que quedaban ya prácticamente y que no había una gran cantidad de metalúrgicos. De alguna forma no se había producido solamente el cierre de esa planta, había producido el cierre de otras plantas que tampoco pagaron las indemnizaciones y que ya los trabajadores estaban cansados de ese atropello. Hoy recién estamos en el comienzo de algo que si se profundiza puede ser bastante complicado para todos los trabajadores. Espero que no sea así, que los dirigentes que tanto del gobierno como de provincial como del gobierno nacional escuchen realmente los reclamos y les presten la atención debida para que no sucedan cosas tan complicadas como las que sucedieron en aquella década del 90. Muchas gracias. De nada.